Los 7 dones del Espíritu Santo los encontramos en Isaías 11, una lectura acomodada por la tradición. Allí aparecen, según la traducción más fiel al texto hebreo, aparecen 7 dones, pero 2 reciben el mismo nombre, y entonces en la tradición, en la Vulgata y en la traducción de la Biblia en latín, se ofrece otro nombre allí para dar cuenta de 7 perfecciones del alma. 4 de estas se vinculan con nuestra parte intelectual, con actos intelectuales, y 3 con nuestra parte apetitiva, con actos de nuestra afectividad. Entre todos los dones del Espíritu Santo, el más importante, el primero, es el don de sabiduría. El objeto de la sabiduría es Dios mismo, es la verdad acerca de Dios. La sabiduría toma lo que nosotros conocemos por la fe en esta vida o por la visión en el cielo y nos permite juzgar la sabiduría sobre estas cosas. Uno puede juzgar de las cosas de Dios estudiando, ¿no? Por ejemplo, en la teología, ¿no? Uno estudia, vincula cosas, saca conclusiones. Todo esto es muy valioso, pero el don de sabiduría nos da un instinto divino para juzgar de las cosas de Dios. Y nos da entonces juicios que sobrepasan nuestra mera capacidad humana. Y uno esto lo nota especialmente en los santos, que tomando las verdades de fe llegan a conclusiones que asombran. Y uno lo ve en frases, a veces frases muy breves, que uno lee y queda impactado por justamente la sabiduría que se encuentra en ellas. O a veces en comparaciones que hacen que a otros no se le habían ocurrido y que uno después, conociéndolas, les parece una gran sencillez y al mismo tiempo una gran profundidad, como viniendo de algo instintivo. Ciertamente hay grandes teólogos que han recibido, que han obrado con estos dones del Espíritu Santo y han obrado con sabiduría, por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, muchos padres de la Iglesia, incluso teólogos en nuestros días, y todo teólogo debiera intentar gozar entonces de estos dones, el don de sabiduría en particular, al dedicarse a los misterios de Dios. Pero entonces el conocimiento que nosotros tenemos por sabiduría es un conocimiento que lleva a ser impulsado por el Espíritu Santo. Así como en la Trinidad el amor procede del verbo, de la palabra en Dios, es decir, que el verbo, el Hijo, es un verbo que inspira amor, prorrumpe en amor, también en nosotros la sabiduría es un conocimiento que prorrumpe en amor. Ese conocimiento no queda simplemente en el orden intelectual, sino que impulsa a amar a Dios más. Impulsa a amar a Dios, impulsa a amar al prójimo por amor de Dios, como fruto de este conocimiento de las verdades divinas.